Imagina por un momento el Nueva York de 1890, en un laboratorio en el número 35 del South Fifth Avenue, entre bobinas de cobre gigantescas y un zumbido constante que eriza el vello de los brazos, hay dos hombres que no podrían ser más distintos. Uno es alto, extremadamente delgado, viste con una elegancia casi obsesiva y tiene una mirada que parece estar viendo el futuro en tiempo real. Me refiero a Nikola Tesla. El otro es un hombre de melena blanca indomable, un bigote espeso y siempre tiene un cigarro en la boca. Es Samuel Clemens, aunque todo el mundo lo conocía como Mark Twain. Y la pregunta es, ¿cómo se conocieron estos dos genios? Pues de la forma más humana posible, por pura admiración mutua. Twain, el escritor más famoso de América, estaba fascinado con la tecnología y Tesla, el inventor que estaba domando el rayo, era un devoto lector de los libros de Twain. Se hicieron inseparables. Tesla incluso llegó a decir que los libros de Twain fueron lo único que le ayudó a recuperarse de una enfermedad mortal unos cuantos años atrás. Pero verás, en esos encuentros nocturnos en el laboratorio en Nueva York, Twain no iba solo a charlar con Tesla, él iba también a buscar alivio. Sufría lo que él mismo llamaba los demonios azules, es decir, una digestión terrible, un estreñimiento crónico y una falta de energía que lo dejaba hundido en la apatía. Tesla un día lo miró con esa media sonrisa de ingeniero y le dijo: Sam, súbete ahí. Y ahí era una plataforma metálica, un oscilador mecánico y eléctrico que Tesla utilizaba para sus experimentos. Una vez Twain estuvo subido, Tesla accionó un interruptor y de repente Twain se encontró envuelto en un baño, pero no de agua, sino de corrientes de altísima frecuencia. Él no sentía dolor, tampoco sentía calambres, lo que sentía era como una especie de hormigueo vital, un calor que él notaba que nacía desde dentro de sus propios huesos. Y la historia nos cuenta que Twain estaba tan encantado con la sensación de vigor que experimentaba que simplemente se negaba a bajar, a pesar de que Tesla no paraba de avisarle y le decía: Sam, baja ya, porque no es bueno estar tanto tiempo subido en la máquina. Pero Twain no le hacía caso. Y así, hasta que de repente la electricidad hizo su trabajo de limpieza. Y el escritor, de repente, como digo, tuvo que saltar y salir corriendo hacia el cuarto de baño del laboratorio con una urgencia que no había sentido en años. Tesla, evidentemente como yo, se reía, pero no lo hacía por lo que podría parecer una broma pesada. No. Tesla se reía porque acababa de demostrar algo que la medicina de hoy está simplemente ahora empezando a redescubrir. Es decir, que el cuerpo de su amigo no necesitaba ni químicos ni purgas. Lo que necesitaba Twain era que alguien volviera a sintonizar sus osciladores biológicos. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de un oscilador biológico? Pues verás, tú imagínate la cuerda de una guitarra. Si tú la pulsas, la cuerda no se queda quieta, de hecho vibra de un lado a otro y a una velocidad constante, y lo que hace es crear una nota musical. Eso es un sistema oscilando. Si la cuerda vibra a su ritmo, la música es pura. Y si algo la frena o la toca a destiempo, el sonido se apaga o se vuelve ruidoso, el desafinamiento.
Pues bien, tú resulta que estás lleno de cuerdas invisibles. Tu corazón es un oscilador que marca el pulso. Tus pulmones tienen su propio ritmo. Incluso tus neuronas disparan electricidad siguiendo una cadencia precisa. Al nivel más profundo, cada célula es como un pequeño motor que vibra y que tiene su propia nota. Cuando Tesla subió a Twain a esa plataforma, lo que hizo fue básicamente afinar todas esas cuerdas que estaban destempladas en Twain para que su orquesta volviera a sonar en el mismo compás. Él no estaba curando un órgano, lo que estaba haciendo era volver a poner a toda la orquesta en el mismo compás. Tesla sabía que lo que acababa de hacer no era magia. Simplemente había recargado el hardware de su amigo usando la frecuencia adecuada. Y aquí es donde entras tú. Porque si Tesla pudo iluminar a Twain hace más de 100 años, lo que tú vas a descubrir hoy es cómo esa misma ingeniería puede explicar por qué te sientes cansado, apático o enfermo y cómo tu cuerpo, al igual que el de Mark Twain, es en realidad un condensador eléctrico esperando a ser recargado. Te estarás preguntando qué ocurrió exactamente en el cuerpo de Twain para que un hombre hundido en la apatía y en el dolor saliera de aquel laboratorio con la energía de un adolescente. ¿Fue un milagro? No, no fue un milagro. Para Tesla, los milagros eran simplemente leyes de la física que aún no se habían explicado. Y lo que yo quiero que entiendas hoy, y que te va a cambiar la forma de mirarte al espejo, es que Tesla no estaba tratando los síntomas de su amigo. Estaba haciendo algo mucho más profundo. Estaba reparando su fuente de alimentación. Y ahora, antes de seguir, imagínate que abrimos la puerta de ese laboratorio y nos metemos con mucho cuidado dentro del cuerpo de Sam. Vamos a ver qué piezas del motor se estaban moviendo y qué engranajes estaban girando mientras él sentía ese hormigueo vital. Vamos a bajar al nivel microforense. Y aquí, olvida por un momento todo lo que te enseñaron en el colegio sobre las células, como si fueran bolsas de gelatina con un núcleo en el centro. Eso es una descripción muy pobre para una tecnología tan avanzada como la que tú ya hoy tienes a tu disposición. Y yo quiero que veas cada una de las células como lo que realmente son en términos de ingeniería, es decir, un condensador eléctrico de alta precisión. Verás, piensa en un condensador. Son básicamente dos placas conductoras separadas por un aislante en el medio. Y en tu cuerpo, esas placas son el interior y el exterior de la célula. Y el aislante es la membrana celular, esa especie de capa de grasa tan fina y tan perfecta que en realidad actúa como un dieléctrico entre las dos placas. Y su función no es solo separar, además es la de acumular carga, porque es una batería diminuta, pero con una potencia asombrosa. Y ahora, fíjate en este dato, porque aquí es donde se decide si tú vas a estar sano o enfermo. Una célula sana y vibrante, joven, tiene una diferencia de potencial, es decir, un voltaje de unos menos 70 milivoltios, pero me dirás, eso es poco. Pues bien, si escalamos ese voltaje al grosor de esa membrana casi invisible, estamos hablando de un campo eléctrico de millones de voltios por metro. Es decir, estamos hablando de una tensión brutal. Y esa es la valla electrificada que en realidad está protegiendo tu hardware. Y un pequeño detalle para los más curiosos. A veces oirás hablar
de que el pH de tu cuerpo también es un tipo de voltaje, y es cierto, pero no hay que confundirlos, porque el pH es el voltaje de tu entorno, del líquido donde flotan tus células. Es algo así como la presión de agua que hay en las tuberías de toda la ciudad. Pero estos menos 70 milivoltios de los que te hablo son la tensión específica de la batería de tu propia célula. Y ahí necesitas que la presión fuera sea la correcta. Es decir, necesitas tener un pH alcalino para que tu célula pueda tener la fuerza necesaria para cargar su propia batería hasta esos menos 70 milivoltios. Y si el entorno falla, tu batería se descarga. Así de sencillo. Cuando tú estás sano, tus trillones de condensadores están cargados a tope y en ese estado de menos 70 milivoltios tu célula es invulnerable, literalmente. Ningún virus, ninguna bacteria y ninguna toxina puede enchufarse a tu sistema porque la presión eléctrica es tan alta que por pura física lo repele. Es como intentar acercar un imán a otro por el mismo polo. Es imposible. Hay una fuerza invisible, pero infranqueable, que impide el contacto entre ambos. ¿Y qué pasa cuando te estresas? Cuando te deshidratas con aguas sin información o cuando te rodeas de campos electromagnéticos hostiles. Pues que ese voltaje empieza a caer. Bajas a menos 50 milivoltios, a menos 40 milivoltios y ahí es donde la ingeniería falla. La membrana se vuelve débil, porosa a la interferencia, el campo eléctrico se desploma y de repente el invasor ya tiene donde agarrarse. La enfermedad, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Tesla sobre todo, no es un ataque externo. Es una pérdida de presión eléctrica, es un auténtico apagón local. Y Tesla sabía que las corrientes de alta frecuencia que aplicaba a Twain tenían la propiedad de cargar esos condensadores biológicos sin quemarlos. Al igual que una carga inalámbrica ahora mismo recarga tu teléfono, esas bobinas estaban devolviendo a las células de Twain su voltaje original. Él estaba subiendo el interruptor de su energía vital. Por eso, cuando Twain se bajó de la plataforma, no es que se sintiera bien, es que su hardware simplemente volvió a estar sintonizado. Sus motores mitocondriales volvieron a girar a la velocidad correcta, porque el condensador ya tenía la tensión necesaria para trabajar. Y ahora verás, si te quedas conmigo, en unos minutos te voy a explicar cómo tú, sin necesidad de tener una bobina de 3 metros en tu salón, puedes también empezar a proteger ese biocampo y empezar a reclamar tu soberanía eléctrica. Porque verás, un cuerpo cargado es un cuerpo que no conoce el miedo a la enfermedad. Y ahora me gustaría que demos un paso más en este tablero de diseño. Porque si has entendido que eres un condensador que acumula carga, ahora también debes entender cómo se comunica esa carga. Y aquí es donde Tesla se separa de todos los científicos de su época. Mientras otros se obsesionaban con los cables, Tesla se obsesionó con la resonancia. Tú imagínate que estás empujando a un niño en un columpio. El columpio tiene su propio ritmo natural, su propio balanceo. Y si tú intentas empujarlo en cualquier momento, lo más probable es que choques con él, lo frenes o incluso hasta le hagas daño al niño, porque estás usando fuerza, pero no hay resonancia. Pero si tú esperas al momento justo, ese segundo exacto en el que el columpio deja de subir y empieza a bajar, y ahí le das un empujoncito suave, el columpio sube después
muchísimo más y muchísimo mejor. Y tú, la realidad es que casi no has hecho esfuerzo, pero has logrado el máximo movimiento. Eso es la resonancia. Es decir, cuando la fuerza que tú aplicas desde fuera coincide exactamente con el ritmo natural de lo que hay dentro. Tesla se obsesionó con esto porque entendió que el cuerpo humano no necesita que le empujen con fuerza bruta, que es básicamente lo que hacen los medicamentos químicos que entran rompiendo puertas. Lo que el cuerpo necesita es que alguien encuentre su ritmo, es decir, su frecuencia, y que le dé ese pequeño empujón en el momento preciso. Otro ejemplo que quizá te pueda servir para entenderlo es el del cantante de ópera y la copa de cristal. El gran tenor italiano Enrico Caruso, en reuniones con amigos, daba un golpecito a la copa y así podía oír su nota natural, es decir, su frecuencia de resonancia. Y una vez que ese oído suyo privilegiado captaba esa nota, se acercaba la copa a la cara y cantaba esa misma nota con una potencia brutal. Al coincidir la vibración de su voz con la del cristal, la copa temblaba y poco después estallaba. ¿Por qué? Porque el cantante encontraba la nota exacta que hacía vibrar los átomos del cristal, y al coincidir las dos vibraciones, la energía se multiplicaba tanto que el cristal no podía aguantarla. Para Tesla, la curación era exactamente eso: encontrar la nota de tus células y hacérsela sonar desde fuera. Cuando la célula oye su propia nota, empieza a vibrar con fuerza, recupera su energía y se recarga sola. Y esto no es magia, es simplemente encontrar el compás de la música de la vida. Seguramente te estarás haciendo una pregunta que sin duda es lógica. Me dirás: José María, si Tesla le metía corrientes de miles de voltios a Mark Twain, ¿por qué no lo mataba? ¿Por qué no se quedaba pegado a la máquina o frito completamente? Y la respuesta es pura ingeniería de alta frecuencia. Nikola Tesla descubrió que el cuerpo humano tiene una propiedad absolutamente fascinante. A bajas frecuencias, como los 50 Hz o 60 Hz que tenemos en los enchufes de casa, la electricidad es peligrosa porque interfiere con el ritmo del corazón y con los nervios. Pero cuando subes la frecuencia a miles o a millones de ciclos por segundo, ocurre algo verdaderamente mágico. El efecto Joule desaparece, la resistencia disminuye y entra en juego el acoplamiento capacitivo. Y ahora verás, vamos a entrar en el detalle. Sobre la frecuencia, piensa en esto. Los 50 Hz o 60 Hz de tu casa significan que la electricidad cambia de dirección 50 o 60 veces por segundo. Es un ritmo pausado, básicamente como el de un martillo golpeando un clavo de manera constante. Pero cuando Tesla hablaba de miles o de millones, estamos hablando de un salto de escala brutal. 1.000.000 de ciclos por segundo, es decir, 1 megahercio, es 20.000 veces más rápido que el enchufe de tu pared. Es, para que te lo imagines, pasar de ver a una tortuga caminando a ver las alas de un colibrí batiendo tan rápido que ni siquiera puedes llegar a verlas. Pues resulta que a esa velocidad la electricidad deja de comportarse como una corriente que fluye por un cable y empieza a comportarse como una onda de radio que viaja por el aire. Y en cuanto al efecto Joule que te comentaba, es algo que experimentas todos los días. Es básicamente la ley física que
que dice que cuando la electricidad pasa por un material que le ofrece resistencia, como pueda ser un cable o tu propio cuerpo, parte de esa energía se convierte en calor. Y esto es lo que hace, básicamente, que una bombilla queme o que una tostadora tueste el pan por las mañanas cuando te pones a desayunar. Con la electricidad normal de casa, si pasara mucha por ti, el efecto Joule te quemaría por dentro, porque tus tejidos oponen resistencia, el calor del que estaba comentando. Pero lo mágico que descubrió Tesla es que a frecuencias altísimas la electricidad ya no empuja contra la resistencia de tus órganos, simplemente resbala por la superficie o se transmite sin generar ningún roce. Esto, para que te lo imagines, es como si el coche fuera tan rápido que ya no tocara el asfalto y evitaba así que los neumáticos se calentaran por la fricción. Y finalmente está el acoplamiento capacitivo. Ese es el concepto más fascinante de este vídeo. Tú imagínate que tuvieras dos placas de metal separadas por un cristal. Si intentas pasar electricidad normal, el cristal la frena, porque el cristal es un aislante. Pero si usas la alta frecuencia de Tesla, la energía salta de una placa a otra sin necesidad de cables y usando el cristal como si fuera un puente invisible. Como ya hemos quedado en que tu célula es un condensador, es decir, dos placas conductoras con un aislante en medio, el acoplamiento capacitivo es básicamente la tecnología que permite que la energía de la bobina de Tesla entre directamente en tu célula sin tener que romper la membrana. Es literalmente carga inalámbrica para tus células. Tesla no necesitaba pinchar a Twain con agujas eléctricas, simplemente lo que hacía era ponerle cerca de la frecuencia correcta y sus células absorbían la energía a través del campo eléctrico, igual que tu teléfono hoy se carga sobre una base de inducción. Tesla se dio cuenta de que somos literalmente antenas sintonizables. Piensa en un aparato de radio antiguo. Para escuchar tu emisora favorita, tú tienes que girar el dial hasta que la frecuencia del aparato coincida exactamente con la frecuencia de la emisora de radio. Y eso es la resonancia. Cuando coinciden, la energía fluye y la música suena clarísima. Pero si te mueves 1 milímetro en el dial, ya solo escuchas ruido, estática y distorsión. Pues bien, Tesla afirmaba que la salud es el estado en el que tu hardware biológico está perfectamente sintonizado con la frecuencia de la vida. Y la enfermedad, para él, no era un ente maligno, sino una pérdida de sintonía. Cuando tu célula pierde su carga y baja de esos menos 70 milivoltios que te comentaba, su frecuencia de resonancia simplemente cambia. Se vuelve ruidosa y deja de percibir la información correcta del entorno y empieza a vibrar de una forma caótica. Tesla utilizaba sus bobinas para generar un campo de limpieza y al someter el cuerpo a una frecuencia armónica y potente, obligaba a las células a volver a su vibración original. Esto es como si golpearas un diapasón desafinado con uno que suena perfecto. Resulta que por pura simpatía, el desafinado acaba vibrando a la velocidad correcta. Pero detente un segundo conmigo. Respira. Yo sé que esto que te estoy contando quizá te pueda parecer ingeniería aeroespacial, pero en el fondo es mucho más sencillo de lo que te crees. Si tu radio suena mal, no tiras el mueble a la basura. Simplemente tú lo que haces es buscar correctamente la emisora.
Y lo que estamos haciendo aquí es básicamente aprender a sintonizar tu propio dial. Así es que no te preocupes si no captas cada detalle técnico ahora mismo. Aquí lo importante es que entiendas que tú tienes el mando de tu propia frecuencia. Entra en juego en todo esto un concepto biofísico vital, que es la constante dieléctrica de tus tejidos. Verás, Tesla entendía que nuestros fluidos y nuestras grasas determinan qué bien o qué mal resuena nuestra antena. Si tus tejidos están intoxicados o están deshidratados, tu constante dieléctrica cambia, tu antena se vuelve ineficiente y empiezas a captar interferencias. Y aquí es donde colisionan dos dogmas. La medicina química te dice: toma esta pastilla para matar a ese invasor. Y Tesla te diría: sube tu frecuencia, carga tu condensador y sintoniza tu antena. Si tu vibración es la correcta, el invasor no podrá ni siquiera acercarse a tu frecuencia de trabajo. Eso te diría Tesla. Porque Tesla estaba convencido de que si bañábamos el cuerpo en las frecuencias adecuadas, no solo eliminaríamos los patógenos por pura resonancia, es decir, haciéndolos estallar como la copa de cristal cuando el tenor alcanza la nota justa, sino que además estaríamos elevando el potencial humano a unos niveles que aún hoy nos pueden parecer de ciencia ficción. Y si crees que esto es solo teoría del siglo pasado, prepárate, porque enseguida lo que voy a hacer es mostrarte cómo tú puedes aplicar esta programación de resonancia hoy mismo para proteger tu biocampo en un mundo que literalmente está intentando sacarte cada segundo de sintonía. Llegados a este punto, tienes que hacerte la pregunta que separa a los supervivientes de las víctimas en este siglo XXI. Si somos antenas y somos condensadores, que lo somos, ¿por qué hoy nos cuesta tanto mantener la sintonía? Y la respuesta es muy sencilla. Vivimos en lo que yo puedo llamar, o tú también lo entenderás, una sopa de interferencias. Y Tesla vivía en un mundo donde el silencio electromagnético era casi absoluto. Sin embargo, tú hoy estás sumergido en un bombardeo constante de frecuencias artificiales. Wi-Fi por un lado, telefonía móvil, satélites. Para tu hardware biológico, esto es como intentar escuchar un susurro en mitad de un concierto de heavy metal. Es puro ruido. Y aquí es donde entra la verdadera programación biofísica para proteger tu biocampo. Tesla descubrió que para que una antena no capte interferencias simplemente tiene que ser selectiva. Fíjate qué sencillez. Y tu selectividad depende de una propiedad de tus tejidos que la medicina oficial suele ignorar: la piezoelectricidad. Intenta visualizar tu cuerpo no como carne y hueso, sino como un auténtico cristal líquido semiconductor. Tu colágeno, tu fascia, que es esa red que envuelve cada uno de tus órganos, es una estructura cristalina, lo hemos visto ya en otros vídeos. Pero aquí viene el secreto. ¿Conoces, por casualidad, esas zapatillas que llevan los niños que se encienden cada vez que dan un paso? Seguro que sí. Verás, esas zapatillas tienen un pequeño sensor que cuando el niño presiona la suela contra el suelo, convierte ese golpe en un destello de luz. Pues bien, resulta que tú eres como esa zapatilla. Tu colágeno y tus huesos son cristales que al recibir la presión de un movimiento generan electricidad de forma automática. Si te mueves, si caminas, si te estiras, hay luz en tus células. Pero
si te sientas en el sofá y te quedas quieto durante horas, las luces de tu sistema biológico empezarán a parpadear hasta que se apaguen. Eso es la piezoelectricidad, es decir, movimiento que se convierte en tu propia chispa vital para mantener el condensador celular cargado. Y Tesla sabía que si el hardware es sólido y la vibración interna es potente, el ruido exterior no puede penetrar. En ingeniería es lo que llamamos una relación señal-ruido alta. Si tu señal es fuerte, el Wi-Fi de tu vecino es irrelevante para tu salud. Pero si tu señal es débil porque estás deshidratado, porque no te mueves o porque tus fluidos están estancados, entonces cualquier frecuencia externa puede tomar el control de tu mando a distancia biológico. ¿Y cómo podemos programar nuestra resonancia para ser invulnerables en este entorno verdaderamente hostil en el que vivimos? La clave no está en huir del mundo moderno, sino en blindar tu propio oscilador. Y yo te propongo aquí 3 acciones de ingeniería que estoy seguro que Tesla habría aprobado de inmediato. La primera, que hagas un buen mantenimiento de tu dieléctrico, es decir, tu membrana celular necesita grasas de alta calidad y minerales conductores. Si intentas fabricar un condensador con materiales baratos, la carga se escapará. La sal virgen de salina marina que te recomiendo de forma habitual no es un condimento para la comida, es el electrolito que te permite que tu antena resuene. Segundo, atención a la carga inalámbrica natural. Tesla se bañaba en sus bobinas, pero tú tienes una bobina natural a 150 millones de kilómetros, el Sol. La luz infrarroja es la frecuencia que carga el agua de tus células, convirtiéndola en una batería de exclusión que mantiene los menos 70 milivoltios sin esfuerzo. Ponte al sol. Tercero, la sintonía con la Tierra. El grounding o la toma de tierra no es una moda esotérica que yo te propongo. Básicamente es vaciar el exceso de estática de tu condensador y sintonizarte con la frecuencia de Schumann, que es el latido de la Tierra, que actúa como un auténtico reloj maestro de tu sistema. Y aquí verás, al hablarte en esta ocasión de la toma de tierra, como tantas otras veces he hecho, por primera vez te he nombrado la frecuencia de Schumann. Y esto es así porque quizás sea una de las piezas más hermosas de la ingeniería planetaria y la quería guardar para este vídeo sobre Nikola Tesla. Verás, tú piensa en la Tierra como si fuera una campana gigante y hueca. Por un lado tienes el suelo que pisamos, que es conductor, y a unos 100 kilómetros sobre nuestras cabezas tienes una capa de la atmósfera que se llama la ionosfera, que también es conductora. Y verás, el espacio que queda en medio es lo que en ingeniería llamamos algo tan sencillo como una cavidad de resonancia. Es decir, es el lugar donde ocurre la magia. Y ahora la pregunta es, ¿quién golpea en esa campana? Pues, verás, te va a sorprender la sencillez. Los rayos. Cada segundo que pasa caen unos 50 rayos en diferentes partes del mundo, cada segundo. Y cada una de esas chispas gigantes genera una onda electromagnética que empieza a dar vueltas alrededor del planeta, rebotando entre el suelo y el techo de la ionosfera. Y como el espacio es siempre el mismo, estas ondas acaban creando una nota musical constante, una especie de zumbido de muy baja frecuencia que
rodea a todo el globo. Y esa nota resulta que es de 7,83 hercios. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante para nosotros. Mira qué sorpresa, que las ondas cerebrales de un ser humano en estado de calma y creatividad, es decir, las ondas alfa, vibran exactamente en esa misma frecuencia de 7,83 hercios. Y esto no es una coincidencia, porque como bien sabes, hemos evolucionado durante millones de años dentro de esa campana que te hacía imaginar, y nuestro cerebro lo que hace es usarla como una señal de referencia. Es el reloj maestro que le dice a tus células: oye, estamos en la Tierra, este es el ritmo al que hay que trabajar. Y lo increíble de esta historia es que Nikola Tesla ya había detectado este pulso global en su laboratorio de Colorado Springs mucho antes de que el físico Winfried Schumann lo describiera oficialmente en los años 50 del siglo pasado. Tesla sabía que si queríamos transmitir energía o salud de forma inalámbrica, teníamos que usar la propia nota de la Tierra para que el sistema no tuviera pérdidas. Y no solo lo detectó, además intentó usarlo para sanar al mundo. Él sabía que no necesitábamos cableados y que nos bastaba con sintonizar con el cableado que la Tierra ya nos regala cada día. Y cuando te digo que el Wi-Fi o las antenas de telefonía nos sacan de sintonía, es porque esos aparatos gritan frecuencias de miles de millones de hercios y tapan el susurro suave de los 7,83 hercios de la Tierra. Es como intentar escuchar el latido del corazón de tu madre en medio de una obra en construcción con martillos neumáticos. Hacer grounding, es decir, tocar tierra, es simplemente volver a conectar tu antena personal con ese latido original para que tu sistema vuelva a saber qué hora es. Y Tesla afirmaba que si lográbamos mantener el biocampo en orden, el cuerpo humano sería capaz de regenerar tejidos que hoy consideramos perdidos. Decía que la enfermedad es simplemente una amnesia eléctrica. Y piénsalo bien. Si tu cuerpo ha olvidado cómo vibrar, lo que necesita no es un castigo químico, sino un simple reencuentro o recordatorio. Necesita que alguien le susurre al oído la frecuencia correcta para que despierte. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque verás, hubo un tiempo en que todos sabíamos esto. Hubo un tiempo en que recordar esa música eléctrica era algo normal en muchas casas. Y sin embargo, nos obligaron a olvidar. A la fuerza nos desconectaron. Y a continuación voy a entrar en la parte más oscura y a la vez también la más brillante de esta historia. Las terapias de alta frecuencia que fueron borradas del mapa y cómo Tesla demostró que la electricidad es, en realidad, el combustible original de la vida. Prepárate para entender por qué curar es simplemente volver a enchufar el hardware. Aquí es donde entramos en el territorio de la verdad incómoda, esa que ha permanecido oculta bajo capas de intereses comerciales durante más de un siglo. Porque si la tecnología de Tesla era tan efectiva, ¿cómo es posible que hoy no haya una bobina en cada hospital? Pregúntatelo. Y para entender esta colisión de dogmas, tenemos que viajar por un momento al inicio del siglo XX. En aquel entonces, la medicina estaba en una encrucijada. O seguíamos el camino de Tesla y la biofísica, entendiendo el cuerpo como una estructura eléctrica, o seguíamos
el camino de esa industria química que estaban haciendo y que buscaba, patentar moléculas. Ya sabes quién ganó. Se impuso el dogma de que el cuerpo es una especie de tubo de ensayo químico. Pero antes de que eso ocurriera, existió una tecnología que era el puente directo entre las ideas de Tesla y tu salud cotidiana. Y aquí te estoy hablando de las terapias de alta frecuencia y especialmente te hablo de un objeto que hoy parece de ciencia ficción, pero que tu bisabuela probablemente conocía muy bien: el rayo violeta. ¿Y qué era exactamente ese rayo violeta? Pues bien, tú piensa en un pequeño maletín de cuero que, al abrirlo, revelaba un mango de baquelita y varios tubos de cristal con formas caprichosas. Cuando lo enchufabas y acercabas el cristal a tu piel, el tubo se iluminaba con una luz violeta mágica y vibrante. Y no era una bombilla, era un gas noble excitado por la alta frecuencia de Tesla. Y al tocarte con él, tú sentías un hormigueo cálido y un olor muy particular, como a tierra mojada después de la típica tormenta de verano. Y ese olor era el ozono que se generaba por la descarga eléctrica. La gente de la época lo usaba para todo: para el dolor de espaldas, para cicatrizar la piel o simplemente para quitarse el cansancio cuando volvía de trabajar. Y ellos no se sentían pacientes, ellos se sentían ingenieros de su propia energía. Era tener una pequeña porción del laboratorio de Tesla en su mesilla de noche, recargando sus condensadores celulares antes de irse a dormir. Pero, ¿qué ocurrió con estos dispositivos? ¿Por qué ya no están en tu mesilla de noche? Y no fue porque dejaran de funcionar. Fue sencillamente porque no encajaban en el nuevo modelo de negocio que estaban haciendo. Un aparato que compras una vez y te dura toda la vida y que funciona con la misma energía que hace girar los planetas, no permite crear una suscripción mensual ni tampoco una dependencia constante. La balanza comercial se inclinó hacia la molécula química que se gasta y que hay que reponer cada día. Y así, lo que antes era una herramienta común de salud doméstica, con el tiempo fue etiquetado como charlatanería y desplazado de los hogares, hasta que finalmente las nuevas regulaciones lo prohibieron. Tesla demostró algo que hoy nos suena, como te decía, a ciencia ficción: que la electricidad no es un peligro externo, sino el combustible original de la vida. Y verás, la medicina convencional ve la enfermedad como un enemigo que hay que envenenar con químicos, pero Tesla, como te decía, la veía simplemente como una pérdida de carga. Curar no es luchar. Curar es volver a enchufar el hardware a la fuente de electrones. Piénsalo de esta manera: si tu teléfono se queda sin batería, tú no intentas arreglar el procesador con químicos, ¿a que sí o a que no? Simplemente lo conectas a la corriente y tus células funcionan exactamente igual. Cuando yo te hablo de mantener esos menos 70 milivoltios, te estoy hablando de la presión mínima necesaria para que la vida ocurra. Tesla afirmaba que bañar el cuerpo en corrientes de alta frecuencia elevaba el potencial de membrana de forma global. Es decir, no estabas tratando el hígado o el pulmón, estabas cargando la infraestructura básica de todo el organismo. Y aquí
es donde descubrimos el verdadero secreto de la ingeniería de Tesla, lo que yo llamo la purga por resonancia. Verás, ¿te acuerdas de lo que te contaba antes sobre Caruso, el cantante de ópera, y la copa de cristal? Te decía que la copa no se rompe por la fuerza del grito o del canto, sino que se rompe porque el cantante encuentra la nota exacta que hace vibrar al cristal. Pues bien, ahora tú aplica eso a lo que ocurre dentro de ti. Cada virus, cada bacteria patógena, cada parásito que intenta invadirte tiene su propia nota musical, su propia frecuencia de vibración. Y resulta que esas notas suelen ser muy bajas, erráticas y, sobre todo, muy frágiles. Son como pequeñas copas de cristal de mala calidad que vibran de una forma caótica. En cambio, tus células sanas son como grandes campanas de bronce, pesadas y robustas. Y cuando Tesla te baña en esas corrientes de alta frecuencia, lo que está haciendo es, básicamente, emitir una nota tan pura y tan potente que ocurre algo fascinante. Tus células, esas campanas de bronce, simplemente absorben la energía y se ponen a vibrar con alegría, recargando su batería hasta los menos 70 milivoltios. Pero para los invasores, esa misma nota es un terremoto. Al no poder sintonizarse con esa energía tan alta, sus estructuras empiezan a temblar violentamente hasta que literalmente estallan como el vaso de cristal. Se desintegran por pura física. Y esto es como si entraras en una habitación llena de polvo y encendieras un altavoz con una vibración tan perfecta que el polvo no pudiera quedarse pegado a los muebles y saliera despedido por las ventanas. Tesla no buscaba un veneno para matar bacterias. Él simplemente subía el volumen de la vida. Sabía que tu cuerpo vibra con la intensidad suficiente y la enfermedad no puede encontrar un sitio donde sentarse en esos casos. Es una limpieza absoluta que no utiliza químicos, sino el simple sonido de la electricidad. Y por eso, después de una sesión con sus bobinas, la gente no solo se sentía curada, se sentía limpia por dentro, como si hubieran pasado un plumero eléctrico por cada rincón de su hardware. La biofísica nos dice que el acoplamiento capacitivo permite que la energía penetre profundamente en los tejidos sin causar daño térmico. Es una recarga profunda que afecta a la constante dieléctrica de tus fluidos. Y Tesla decía que este baño de electrones no solo eliminaba la enfermedad, sino que barría la fatiga y el estancamiento mental también. Y la tragedia es que nos enseñaron a tenerle miedo a la electricidad, mientras nos hacían dependientes de la química. Nos dijeron que somos seres de carbono, cuando en realidad somos seres de luz y de voltaje. Pero verás, la soberanía biológica consiste precisamente en esto, en recuperar el plano original del ingeniero y entender que si mantienes tu condensador cargado y tu frecuencia sintonizada, el hardware se repara solo, porque la naturaleza no comete errores de diseño, solo sufre falta de mantenimiento eléctrico. Y aquí es donde quiero que te detengas por un segundo. Si te sientes cansado, si sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, no es porque tu hardware sea viejo o porque esté roto. Es simplemente que te han convencido de que eres un conjunto de partes químicas que necesita parches constantes, cuando en realidad
lo que necesitas es recuperar tu voltaje. Nikola Tesla lo sabía. Él entendía que la soberanía biológica no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de nacimiento que nos han ocultado bajo montañas de etiquetas médicas. Y ese es el motivo por el que, a pesar de haberlo descubierto todo, Tesla terminó sus días de una forma que a muchos les parece triste, pero que para nosotros hoy cobra un sentido completamente nuevo. Él pasó sus últimos días en una habitación del Hotel New Yorker, rodeado de palomas y de planos que el mundo aún no estaba preparado para entender. Muchos lo llamaron loco, pero yo creo que simplemente estaba demasiado solo en una frecuencia que los demás ni siquiera podían sintonizar. Él sabía que el futuro de la medicina no estaría en la farmacia, sino en el estudio de las ondas. Y decía que el día que la ciencia empezara a estudiar los fenómenos no físicos, progresaría más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Aquellos encuentros con Mark Twain no eran solo sesiones de terapia, eran demostraciones de una verdad fundamental que hoy yo te voy a entregar o te estoy entregando a ti. Tu cuerpo es un organismo autoproclamable y tú eres el responsable de mantener su carga. Twain vivió hasta los 74 años, una edad notable para su época, y siempre recordó aquellas descargas de Tesla como el elixir que le devolvían a la vida. Pero no era un elixir mágico, era física pura aplicada a la biología. Y hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos en una encrucijada similar a la de aquel entonces. Tenemos toda la tecnología del mundo, pero sin embargo estamos más fuera de sintonía que nunca. Por eso he querido traerte esta historia, y no para que la busques o para que busques una bobina de Tesla antigua, que existen también, la puedes encontrar, sino para que entiendas que la soberanía sobre tu salud empieza por recuperar tu voltaje. Eres un condensador de alta frecuencia. Y cada vez que buscas la luz del sol, cada vez que tocas la tierra con los pies descalzos, cada vez que hidratas tus células con agua cargada de minerales conductores, estás haciendo exactamente lo mismo que Tesla hacía con Twain. Estás subiendo el interruptor de tu central eléctrica. Estás reforzando ese campo de menos 70 milivoltios que te mantiene a salvo del ruido y del caos del entorno. No permitas que nadie te convenza de que eres un sistema defectuoso o de que necesitas parches químicos de manera constante. Tu hardware es perfecto y tu diseño es una obra maestra de la ingeniería natural. La mano de Dios y del gran creador está detrás. Solo necesitas mantener la presión eléctrica adecuada para que el programa de la vida se ejecute sin errores en tu cuerpo. Y como decía Tesla, la energía libre está a nuestro alrededor. Solo tenemos que aprender a conectar con ella. Yo, por mi parte, seguiré aquí, en este canal, rescatando estas crónicas olvidadas y traduciendo la biofísica para que tú puedas ser, de una vez por todas, el arquitecto soberano de tu propia vitalidad. Porque cuando comprendas que eres electricidad, dejarás de tenerle miedo a la oscuridad. Si te gustó el vídeo y crees que puede ser útil para otros, me harías un gran favor si lo compartes, porque me ayudarás a diseminar un conocimiento que me parece realmente necesario. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.